Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar. La clase pasada ya habíamos comenzado a ver el tema de biomoléculas, ¿se acuerdan? Sí, profesor. Y me parece que nos hacía falta ver ácidos nucleicos. Vamos a terminar de ver buenas tardes, de ver el tema. Para continuar, recuerden que ya la siguiente semana van a tener su primera actividad. Entonces ya habíamos terminado de ver las características y estábamos con la parte de biomoléculas. Habíamos visto sobre los aminoácidos, sobre los azúcares, sobre los ácidos grasos y habíamos terminado de ver esta parte, ¿se acuerdan? Pues que los ácidos grasos tienen enlaces dobles y presentan enlaces sencillos. Que los que tienen enlaces sencillos son saturados a temperatura ambiente, son saturados, y los que tienen enlaces dobles son insaturados. Si ustedes se dan cuenta, los ácidos grasos, al igual que las otras biomoléculas, están formadas por carbonos e hidrógenos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del triacilglicerol o de los triglicéridos, que cuando vas a hacerte un análisis de sangre, pues te detectan el nivel o la cantidad de grasa que tienes en la sangre. Y aquí es la fosfatidilcolina. Es un fosfolípido que tiene pues ciertas características. Vamos a ver que los fosfolípidos son moléculas que forman, en este caso, se agrupan para formar la membrana plasmática. Eso lo vamos a ver en el tema de la célula. Aquí solo estamos viendo los bloques que forman a estas moléculas, ¿no? Aquí tenemos a los nucleótidos y ácidos nucleicos. En realidad, la unión de varios nucleótidos nos van a originar a los ácidos nucleicos. Hay de dos tipos, el ADN y el ARN. La característica es de que los nucleótidos, pues es un azúcar de 5 carbonos. Si ustedes recuerdan, cuando les mostré a los carbohidratos, eran cadenas lineales. Esos carbohidratos se cierran, se ciclan y forman este tipo de moléculas. Aquí, donde estoy indicando, se encuentran los carbonos, pero ya no se indican, ¿de acuerdo? Por convención, aquí hay un carbono, aquí hay otro y aquí hay otro. El vértice de estas dos líneas forman un carbono. Entonces, vamos a ver que el azúcar de 5 carbonos se puede llamar ribosa o desoxirribosa, y que el nucleótido, porque esto es un nucleótido, está formado por grupos fosfatos. Generalmente un nucleótido tiene un grupo fosfato. Aquí, como hay dos grupos fosfatos más, esta molécula tiene un nombre característico que se llama ATP. Por el otro lado, vamos a ver que tiene una molécula de anillos aromáticos, ¿sí? Porque hay dobles enlaces. Estos de aquí son carbonos y donde está la N, pues es el nitrógeno. Estos anillos, ¿sí? Aromáticos son heterocíclicos, tienen diversos constituyentes. Hetero es diferente y cíclicos, pues, que se cierran. Tienen varios constituyentes. Aquí hay un grupo amino. Y bueno, hay varios tipos de bases nitrogenadas. Estas se clasifican en dos tipos. Las purinas, que son bicíclicas, es decir, 1 y 2 compuestos aromáticos, o las pirimidinas, que son monocíclicas, solo van a presentar uno. Aquí entonces estoy representando o mostrando
un nucleótido en el cual tiene una base nitrogenada, el azúcar y 3 grupos fosfatos. Dije que esto específicamente se llama ATP. Adenosin trifosfato, porque hay 3 grupos fosfatos. El ATP es una molécula altamente energética. Ok, entonces esta molécula es el ATP o adenosin trifosfato que tiene 3 grupos fosfatos. Si nosotros eliminamos estos 2 grupos fosfatos, solo va a quedar un grupo fosfato y a esto es lo que le llamamos nucleótido. Hay varios tipos de nucleótidos. Vamos a ver cuáles son estos. Los nucleótidos son elementos moleculares, son fundamentales o son la base para los ácidos nucleicos. Y pues obviamente aquí vamos a poder observar distintos tipos de enlaces, como el enlace fosfodiéster para formar las cadenas lineales del ADN o del ARN. Hay 2 clases de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, o ADN y ARN. Las bases nitrogenadas, habíamos comentado que hay de 2 tipos. Las purinas, que son bicíclicas, y las pirimidinas, que son monocíclicas. ¿De acuerdo? Dentro de las purinas tenemos a la adenina y a la guanina. Y a las pirimidinas, a la timina, a la citosina y al uracilo. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad son 5 bases nitrogenadas. Entonces, ¿cómo se distribuyen estas bases nitrogenadas en la molécula de DNA y de RNA? Es lo que vamos a ver. Vamos a hablar del ADN. El ADN está formado por 4 bases nitrogenadas. Ya saben que son purinas y pirimidinas. Ok, ¿qué purinas? Bueno, pues la adenina y la guanina. Adenina y guanina. Pirimidinas, timina y citosina. Timina y citosina. Ok, cuando estas bases nitrogenadas, si ustedes se dan cuenta, esta es la cadena de ADN, es una doble hélice, ¿sí? Es una doble hélice. Esto que es la doble hélice en realidad es el esqueleto azúcar-fosfato. Es decir, es esto con esto. Esto es esta cintita que dibujan acá. Y en el interior están las bases nitrogenadas. Siempre se va a unir, ojo, una purina con una adenina. En este caso, una purina, perdón, con una pirimidina. En este caso, la adenina siempre se une con la timina. Timina con adenina. Pero se genera un doble enlace. Y la citosina se une con la guanina. Citosina con guanina. Es decir, una pirimidina con una purina, pero a través de un triple enlace. ¿De acuerdo? Esto es importante. Doble enlace, triple enlace. Estos enlaces se llaman enlaces de hidrógeno y aquí los vemos. Ahora bien, voy a mostrarles. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un numerito que dice 5'. Es un extremo de la cadena de ADN. El otro extremo dice 3'. Y aquí dice 5' y el otro extremo dice 3'. ¿Qué significa? Que si yo separo la doble hélice y este 3 que está aquí abajo lo pongo hacia arriba, en dirección hacia arriba, voy a ver que es una cadena que tiene la misma secuencia de nucleótidos. Entonces, el ADN es una doble hélice antiparalela. Es decir, una cadena tiene un sentido
y la otra cadena tiene el sentido opuesto, o sea, hacia abajo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del ADN, es una doble hélice con dos cadenas antiparalelas. Entonces, todo el conjunto de las secuencias de bases del DNA, pues es de un organismo, pues va a constituir el genoma. Cuando hablamos de ADN, pues estamos hablando de un pedacito del genoma de cualquier organismo. Ahora bien, esto que está acá lo ampliaron y estamos viendo las estructuras químicas. Por ejemplo, vemos, fíjense bien en la molécula de azúcar de este lado de la cadena. Aquí dice 5' y aquí dice 3'. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que se enumeran, este 3' en realidad es, ¿se acuerdan que yo les dije que aquí habían carbonos? Se enumeran los carbonos, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Pero se le pone una apóstrofe arriba para decir 1', 2', 3', 4' y 5'. Aquí en el carbono 5' está este grupo fosfato. Y este grupo fosfato se conecta con el nucleótido de acá. Este grupo fosfato, al conectarse con este azúcar, lo hace por el carbono 3'. ¿Ya lo vieron? 3'. Y este grupo fosfato está en el carbono 5'. ¿Sí? Entonces, el sentido va de 3' a 5'. Y el azúcar está de esta manera. Aquí lo que varía es la base nitrogenada. Aquí hay timina y aquí hay citosina. Si vemos la cadena de al lado, vemos que aquí hay el 3' y aquí hay el 5'. Está al revés la cadena. Quiere decir que en esta cadena, para que crezca la cadena, yo tengo que agregar nucleótidos por el extremo 3' y va a crecer hacia abajo. Se va a ir alargando. Y aquí vemos que está al revés. Ese es el carbono 1', 2', 3', 4' y el carbono 5' con el grupo fosfato. Entonces, aquí está el extremo 3'. Si nos damos cuenta, este grupo fosfato se anexó a este azúcar por el extremo 3'. Entonces, para que este lado de la cadena crezca, pues por aquí, por el extremo 3', le voy a agregar nuevos nucleótidos. Siempre se agregan nucleótidos por el extremo 3'. Obviamente aquí, como este grupo fosfato está en el extremo 5', pues se deja indicado acá. Y así es como esta cadena crece hacia abajo y esta cadena crece hacia arriba. Pero las bases que están adentro son complementarias. La timina con la adenina, y aquí vemos por qué se genera el doble enlace, y la guanina con la citosina, y aquí vemos cómo es que se genera ese triple enlace. Esto es el ADN. Entonces, ojo, yo les había dicho que hay 5 bases, pero en el ADN solo se ocupan 4. La timina con la adenina y la guanina con la citosina. Siempre se une una purina con una pirimidina. Aquí tenemos a la pirimidina y aquí tenemos a la purina. ¿De acuerdo? Bien, esto es con respecto al ADN, que es una doble hélice. Los enlaces fosfodiéster se generan aquí, en este lado, en el esqueleto azúcar-fosfato. Imagínense a la doble hélice como una escalerita en caracol. El barandal de la escalera, pues es ese esqueleto azúcar-fosfato, y los peldaños, pues representarían
los enlaces entre las bases nitrogenadas. Bien, entonces, ahora vamos a hablar sobre el RNA o el ARN, que también presenta enlaces fosfodiéster entre los esqueletos a azúcar fosfato. El ARN, hay tres tipos principales de ARN, que son los que vamos a ver en el curso. Aquí están en inglés porque primero aparece la R, RNA, pero en español es ARN. Entonces, aquí lo voy a leer como por sus siglas en inglés, RNA. Este RNA, si se le antepone una M, significa que es el RNA mensajero. Y el RNA mensajero, pues en realidad el RNA es una cadena lineal, es ácido ribonucleico. Tiene citosina, guanina, adenina, pero no aparece la base nitrogenada de timina. En lugar de timina, vamos a encontrar el uracilo. Y esa es la característica que nos va a indicar que cuando vemos una secuencia que tiene uracilo, automáticamente sabemos que estamos hablando de la ARN. Si ustedes se dan cuenta aquí, solo estoy comparando. Aquí tiene citosina, guanina, adenina y timina, pero esto es para el ADN. Y por eso se llama ácido desoxirribonucleico. Y aquí se llama ácido ribonucleico. A ver, voy a regresarme a una imagen. ¿De dónde sale ese nombre? Resulta que aquí en el ADN, aquí le hace falta un grupo OH. Y cuando le hace falta un grupo OH, por eso se le agrega el prefijo desoxirribonucleico. Cuando estamos hablando del desoxirribonucleico, estamos hablando del azúcar del ADN. En cambio, el ARN, aquí va a haber un OH y por eso se llama el azúcar ribosa. Entonces, de ahí vienen los nombres. Al hablar entonces del ARN o del RNA, tenemos pues al ácido ribonucleico que es lineal. El azúcar cambia de nombre, ya no es desoxirribosa, sino ahora se llama ribosa. Y pues también hay grupos fosfatos, pero los nucleótidos son citosina, guanina, adenina y uracilo. Ahora bien, los tipos principales del RNA son RNA mensajero, RNA ribosomal y RNA de transferencia, que son los que vamos a ver en el curso. Hay otros tipos de RNAs que no van a intervenir de manera directa en la síntesis de proteínas, como tenemos los RNAs nucleares o los RNAs pequeños de interferencia, que son mecanismos de defensa contra virus, el microRNAs, que sincronizan síntesis de RNA mensajero, el RNA pequeño nuclear, que facilita el proceso, es decir, moléculas precursoras de RNA mensajero, que luego maduran y ya es un RNA funcional, y el RNA pequeño nucleolar, pues también van a ayudar a la maduración del RNA de transferencia durante la formación de los ribosomas. O sea, eso se los puse para que vean que hay muchos RNAs que tienen distintas actividades. Nosotros nos quedamos solo con esta parte: mensajero, ribosomal y de transferencia. Aquí, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, que este es el ADN doble hélice, se puede replicar, se va a abrir el ADN y se van a hacer copias de ese ADN, y llega un momento en el cual solo una de estas hebras va a servir de molde para formar al RNA, y a eso se le llama transcripción. La flechita lo indica. Y luego esta
después de la transcripción que ya se tiene el RNA, pues este RNA va a dar origen, se va a leer y va a dar origen a las proteínas. A eso se le llama traducción. Aquí aparece algo curioso porque hay una flechita que implica que del RN se puede formar un ADN. Eso es correcto. Eso se descubrió cuando se estaba estudiando a los retrovirus. Un ejemplo es el del VIH. Encontraban que estos RNAs iban acompañados de una sustancia, una molécula que les llaman enzimas y les pusieron el nombre de transcriptasa inversa, es decir, transcribe de aquí para acá, se le llama transcripción. Y si se llama transcriptasa inversa, transcribe, pero para formar una cadena de ADN. Eso es lo que se detectó en el virus del VIH y en muchos retrovirus. Estos de aquí, que ven como si fueran, lo representan como si fuera un trébol o bucles, es el ARN de transferencia. La característica es que aquí arribita siempre lleva un aminoácido y que el RNA de transferencia se va a unir por una región que se llama anticodón con el RNA mensajero. Y estos participan en el proceso de la traducción o síntesis de proteínas. Entonces, el RNA mensajero es lineal, el RNA de transferencia tiene esta forma y aquí vemos los componentes de los ribosomas. Cuando veamos que los ribosomas son estructuras internas dentro de la célula, vamos a ver que tienen una función importante, porque ahí es donde se van a formar algunas proteínas. Bueno, se forman todas las proteínas, pero hay ribosomas libres y hay ribosomas que se unen al retículo endoplásmico, a una porción, y a eso le llaman retículo endoplásmico rugoso. Entonces aquí vemos que esta es una cadena de ARN, ¿sí? Les ponen numeritos, 23S y 5S para clasificarlos, y aquí nos indican que este RNA de transferencia, este RNA ribosomal, cuando se une con ciertas proteínas, va a formar subunidades, como que pequeñas esferitas, y que luego esas esferitas se complementan o se conectan, y a esto es lo que se les llama ribosomas. Entonces aquí vemos ribosomas en procariotas y ribosomas en eucariotas, ¿sí? ¿Cómo se forman? Y obviamente en los eucariotas son un poquito más grandes. Y esos son los ribosomas, que están formados por RNA ribosomal y proteínas. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Con lo que acabo de explicar. Esto es el tema de biomoléculas. Recuerden que ya vimos las características de los seres vivos. Y con este tema estamos concluyendo, pues, el de las biomoléculas. A ver, voy a mostrarles algunas imágenes de estructuras como por ejemplo lípidos. Vamos a comenzar con, a ver, ahorita lo voy a compartir, les voy a compartir algunas imágenes. Vamos a comenzar con proteínas. Habíamos hablado un poquito de las proteínas, ¿sí? Estas proteínas pues son herramientas y pues acuérdense que ya habíamos comentado que
forman polímeros o moléculas muy grandes. Estas son algunas de las proteínas: citocromo C, porina, colágeno, mioglobina, catalasa, la hemoglobina, que es la que transporta pues los glóbulos rojos, y pues también hay algunas enzimas. Estos son los aminoácidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los aminoácidos, que son los que forman a las proteínas? Los aminoácidos se clasifican en aminoácidos no polares. Tenemos aminoácidos neutros apolares, como la glicina, alanina, valina, leucina. Siempre tienen una carga negativa y positiva. Este es del grupo carboxilo y el del grupo amino. Pero estos son no polares porque, como hay carbonos con hidrógenos, estos no reaccionan con el agua. Tenemos la fenilalanina, triptófano, metionina, cisteína y prolina. Tenemos también aminoácidos polares. Ahora sí, fíjense que esto de aquí no cambia, pero aquí todo lo que esté en azul tiene OH, y al tener OH o el grupo amino, pues entonces va a reaccionar con agua. Son aminoácidos neutros polares, así se llaman. Aquí tenemos a los aminoácidos ácidos, porque miren, tiene el carbono y 2 oxígenos. Entonces tenemos el aspartato o el ácido aspartico y el glutamato o el ácido glutámico. Y tenemos a los aminoácidos básicos. Porque tienen un pH básico. Entonces miren, acá tiene un grupo amino con un signo positivo, ¿sí? Acá también y acá. Tenemos a la lisina, a la arginina y a la histidina. Todos estos combinados, imagínense que vamos a formar una molécula y le ponemos treonina, glutamato, fenilalanina, etcétera, etcétera, pues estamos generando un polipéptido o una proteína. A ver, entonces fíjense bien que aquí este es el carbono alfa porque está unido a este grupo funcional. Aquí hay un hidrógeno, está el grupo amino y este radical. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esta sería la fórmula general de los aminoácidos. Y vamos a ver que los aminoácidos se van a abreviar en letras, en 3 letras: aspartámico, ASP, glutámico, GLU, alanina, ALA, arginina, ARG, etcétera, etcétera. O se puede utilizar la abreviatura de una letra. Para el ácido aspartico es una D mayúscula, para el ácido glutámico es una E mayúscula, para la alanina es una A mayúscula, para la arginina es una R mayúscula. Generalmente esto se usa cuando se están secuenciando a los aminoácidos de una proteína. Son cosas que les voy a mostrar de acá. No, esto no, porque están modificados. Hasta ahí nada más. Bueno, este es un ejemplo de un péptido. Como tienen por 3 letritas y están formando, por ejemplo, la oxitocina o la vasopresina. Aquí vamos a ver que dentro de las proteínas se presentan algunas. Dentro de las proteínas vamos a ver que hay un subgrupo que se llaman enzimas. Y entonces, bueno, van a tener diversas funciones. Antes de llegar a las enzimas, vamos a ver que las proteínas tienen función de estructura, como el colágeno, de catálisis, como las enzimas, de movimiento, como la miosina, como la hemoglobina, de regulación y señalización, como la insulina, por ejemplo, de transporte, como algunos canales o moléculas que están insertadas en la membrana plasmática. Entonces, cuando hablamos de catálisis, estamos hablando de enzimas
que tienen diversas funciones como digestión, captura de energía y biosíntesis. Por ejemplo, la amilasa salival, en la saliva se encuentra una enzima que se llama amilasa salival. Esta enzima nos ayuda para degradar carbohidratos, principalmente el almidón. Estructura y soporte, pues es el colágeno. Le da que se encuentra en el tejido conjuntivo. De movimiento, pues tenemos a unas proteínas que se pueden mover, como la actina, la miosina. De defensa contra la piel, la queratina, que le da impermeabilidad a la piel. De regulación, es decir, hay hormonas peptídicas como la insulina y el glucagón, que cuando nosotros comemos se incrementan los niveles de azúcar en la sangre. Entonces la insulina va a ayudar a que el azúcar entre, la glucosa entre a la célula. Y ya la glucosa que ya no entró a la célula, se unen todas esas moléculas y forman el glucógeno y se almacena en el hígado. Cuando requerimos esa energía, nuestros niveles de glucosa en sangre son muy bajos, entonces el glucagón, que es una hormona peptídica, va a metabolizar, a romper. Se libera glucógeno y el glucagón lo que hace es romper el glucógeno para que se liberen moléculas de glucosa y otra vez se haga el mismo proceso. Y luego vamos a ver más adelante, pues, algunas moléculas transportadoras como esa bomba de sodio-potasio o la hemoglobina que, pues, se transportan. Los estamos viendo de manera general esto, pero para que vean cuáles son las funciones de las proteínas. Y pues estas son las formas de las proteínas. Miren, todos estos son ácidos, son aminoácidos que están unidos y forman pues la estructura primaria de una proteína. Y vamos a ver que las proteínas las podemos encontrar en estructura primaria, estructura secundaria, esta es la estructura terciaria y la estructura cuaternaria, cuando están todas enrolladas. De hecho, una proteína es funcional cuando está enrollada. Cuando está lineal, ya no es funcional. Las proteínas. Y lo mismo ocurre con las enzimas. Vamos a ver acá lo de las enzimas. Bueno, aquí nada más para mostrarles que hay proteínas globulares, como por ejemplo la hemoglobina. Y aquí están las enzimas, que pues tienen que estar plegadas, y las enzimas, pues lo que van a hacer las enzimas es acelerar reacciones químicas. Entonces, nosotros para este curso solo vamos a ver esta parte de enzimas. Una enzima está formada por aminoácidos, va a acelerar una reacción química, son catalizadores biológicos. ¿Y qué es lo que se requiere? Pues se requiere de dos sustratos. Entonces, estos sustratos se van a unir a la enzima y aquí se forma un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la enzima va a transformar a estos sustratos de manera química, va a romper enlaces, los va a modificar para que al final se obtengan productos. Esa es la manera en la cual funciona una enzima. Si las enzimas no estuvieran, habría reacciones que tardarían años en producirse o en llevarse a cabo. ¿Sí? Entonces, esta es una clasificación de enzimas. Hay enzimas que se llaman oxidorreductasas, de transferencia, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Hasta ahí lo vamos a ver nosotros. ¿Sí? Y aquí serían algunos ejemplos de las enzimas. Una oxidorreductasa
Aquí, por ejemplo, se llama deshidrogenasa alcohólica y cómo está funcionando. Pero hasta allá nada más. Vamos a ver ahora otro sobre los carbohidratos, porque les había yo comentado que los carbohidratos es el otro tipo de molécula biológica, que los carbohidratos, pues habían monosacáridos, disacáridos, etc. Oh, bueno, miren. Esto es una membrana plasmática, más adelante lo vamos a ver, y encima pues hay muchas moléculas. Entonces, realmente los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y también hay combinaciones de moléculas donde se les llaman glucoconjugados, donde tenemos otros combinaciones de lípidos con azúcares, de azúcares con proteínas, etc. Aquí los azúcares ribosa y desoxirribosa pues son los elementos estructurales de el ADN y de el ARN. Los glucoconjugados serían glucoproteínas, glucolípidos, aquí sería azúcar con proteínas, azúcar con lípidos y a veces hay carbohidratos libres que tienen diversas funciones. Entonces me voy a ir directamente a los monosacáridos. Los monosacáridos, bueno, en realidad las moléculas están de esta manera, lineales. Para efectos del curso nosotros las vamos a ver así, ya cíclicas, cerradas. A eso se le llama la estructura de Howard, pero no nos metemos en eso. Aquí tenemos, por ejemplo, a la glucosa y se llama alfa de glucosa. Alfa porque el OH está aquí abajito. Y aquí se llama beta de glucosa. Beta porque en el carbono 1 el OH está arriba. ¿Sí? Y la D es porque es dextrógiro, dispersa la luz a la derecha. Pero esta es la glucosa, es el azúcar más sencillo, es el monosacárido más sencillo. Y por acá vamos a tener otras moléculas, como por ejemplo, dejen que yo adelante esta parte, que no corresponde. Aquí tenemos a la glucosa y voy a buscarles los otros monosacáridos aquí. Esta es la fructosa. Esta es la fructosa. Este es otro monosacárido, perdón, glucosa, aquí está la fórmula. Fructosa, aquí está su fórmula. Aquí tiene 6 carbonos, aquí tiene 5. Esta es la galactosa, aquí está su fórmula. Si se dan cuenta, esta con esta son parecidas. La única diferencia es que este OH está abajo y aquí está arriba. Por lo tanto, se llama galactosa. Entonces, pues bueno, la galactosa es un monosacárido. Bien. Hay una enfermedad que se llama galactosemia, que son cuando hay personas que carecen de una enzima que esta enzima no puede metabolizar al azúcar. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos los desoxiazúcares, lo que yo comentaba, que estos desoxiazúcares son los que van a formar el ADN y el ARN. Aquí tenemos los disacáridos. Cuando unimos a dos glucosas, se forman, por ejemplo, disacáridos, la lactosa, que es la leche, la maltosa o azúcar de malta, cuando se hidroliza el almidón, la celobiosa, que es la degradación de la celulosa, y la sacarosa, que es la unión de glucosa más fructosa. Entonces, esta es la sacarosa, glucosa más fructosa, esta es la celobiosa, esta es la maltosa, que hay de dos tipos, esta es la lactosa, también hay de dos tipos. Estos son los disacáridos.
Y aquí son los polisacáridos. Cuando muchas moléculas se van uniendo, forman diversos polisacáridos. Pero yo me voy a ir a estos polisacáridos, como por ejemplo el almidón o el glucógeno. Si se dan cuenta, están unidos por enlaces glucosídicos. Así se les llaman los enlaces. Enlaces glucosídicos. Ese es el almidón, el glucógeno. Aquí, por ejemplo, tenemos a la celulosa y la quitina, pues esa quitina es el exoesqueleto de los insectos, de las cucarachas. Cuando los aplastas o crustáceos y hacen las cucarachas crash, pues es porque su exoesqueleto está formado por quitina y aquí te ponen las moléculas. Muchas repeticiones de esto, por eso está dentro de paréntesis, es lo que forman a ese polisacárido. Y es desde la celulosa. Muchas repeticiones de estas moléculas forman a la celulosa, que pues la celulosa es el polímero de las plantas, es la madera, ¿sí? Entonces nosotros nos quedamos con celulosa, quitina, almidón y glucógeno como polisacáridos, azúcares complejos. Bien, nos faltaría ver algunas imágenes relacionadas con los lípidos para que ustedes pues vean que los lípidos podemos tener fosfolípidos, esteroides, carotenoides, grasas, aceites. La clasificación de los lípidos es muy grande. Ácidos grasos, triacilgliceroles, ésteres de ceras, los fosfolípidos que incluyen fosfoglicéridos y esfingomielinas, esfingolípidos, isoprenoides, etc. ¿Por qué son importantes los lípidos? Porque van a ser precursores de hormonas también. Aquí les voy a poner miren, esto creo que ya lo había yo mostrado, pero tenemos aquí el triacilglicerol. Este es el glicerol, 1, 2 y 3 carbonos. Aquí hay 3 oxígenos. Aquí debería de haber un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Y esto se llamaría glicerol. Pero se le quitó el hidrógeno y se unieron cadenas de ácidos grasos. Por lo tanto, este es un triacilglicerol. ¿De acuerdo? O triglicérido, como le llaman, que son los lípidos o las grasas en la sangre. Aquí hay otro, por ejemplo, y si ven estos que tienen estos puntitos, es porque representan dobles enlaces. Y son hidrofóbicos, no reaccionan con el agua. Y miren, aquí tenemos el glicerol con el triacilglicerol y la sosa cáustica o el hidróxido de sodio. Yo puedo obtener jabón y liberar el glicerol. A esto se le conoce como el proceso de saponificación. Entonces, lo más común era que, por ejemplo, en secundaria, la práctica de laboratorio era que te pedían aceite que utilizaba tu mamá, aceite quemado, le llaman, porque ya lo utilizó tu mamá y sobró ese aceite y se pone en un recipiente. Y con ese aceite más la sosa cáustica o el hidróxido de sodio que lo venden en las tlapalerías, pues se puede hacer un jabón en el laboratorio. Y entonces por eso acá vemos distintos tipos de alimentos donde se encuentran estos lípidos, ¿de acuerdo? De hecho, la piel cuando pasa, no sé, pasan 2 días y no te bañas porque se fue el agua o etcétera, si tocas tu piel, tu brazo, vas a ver que vas a sentir que está humectado. Secretamos, es el término correcto, secretamos una pequeña grasita sobre la piel
que la va a mantener humectada y nos va a proteger contra bacterias y contra hongos. ¿Qué pasa? Pues que como aquí hay mucho calor y nos bañamos todos los días, luego el agua aquí tiene mucho carbonato de calcio. Enseguida tenemos que ponernos crema porque si no se reseca la piel por esa falta de grasita, de aceite, porque pues se lo metamos. Ahora también algunos dermatólogos recomiendan que no utilicemos esponjitas para frotarnos en la piel porque eso la puede dañar. Entonces, pues aquí es un ejemplo de que qué ocurre cuando le agregas agua, cuando agregas grasa o aceite a un vaso con agua, pues obviamente vas a ver que no se pueden mezclar, que son inmiscibles. Y eso es porque los lípidos forman una pequeña capa. Aquí nada más es para mostrarle algunas imágenes químicas. Esto son clases de fosfolípidos. Tienen un grupo fosfato, los ácidos grasos, y esto sería o está representando el glicerol. Aquí pues esto se llama fosfatidilcolina. Si se dan cuenta, a esto se le agregó otra molécula y así se van volviendo más complejos. Aquí hay unas, a ver, por ejemplo, este es una clase de lípido, esta es la membrana plasmática, este es el fosfatidilinositol que se une a la membrana plasmática y esta es la fosfatanolamina. Y aquí hay un polipéptido, es decir, este ya es una combinación de proteína con lípidos. Debe de ser una lipoproteína. Aquí, por ejemplo, vemos cómo hay, solo les estoy mostrando, no nos importa ahorita el nombre, pero miren, aquí hay dobles enlaces, aquí hay enlaces sencillos, y aquí donde están estos dobles enlaces se genera esto. Esta es la esfingomielina, es otro lípido, ¿sí? Que son componentes de membranas de animales y vegetales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso son importantes todas estas moléculas. Aquí hay combinaciones con lípidos. Aquí, por ejemplo, vemos bacterias, porque bacterias y otros organismos tienen en su superficie pues a ciertas moléculas que van a interactuar. Y bueno, también tenemos estos que son ejemplos de lípidos, son los terpenos, que son los que van a dar origen luego a las hormonas. De ahí que son muy importantes los lípidos, porque tenemos los esteroides, y pues no hay que eliminar de la dieta a los lípidos, simplemente hay que reducirlos. ¿Por qué? Porque pues el colesterol es un lípido, pero es precursor de progesterona, de testosterona, que son hormonas, la progesterona para la mujer y la testosterona para el hombre en el desarrollo. Están las lipoproteínas, que son las que van a transportar, solo les estoy mostrando, aquí está el colesterol, y estas lipoproteínas, en este caso, el colesterol bueno y el colesterol malo, uno obstruye las arterias y el otro hace que se movilicen. Entonces, también forman parte de las membranas plasmáticas los lípidos, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la célula. Bien. Por eso tomé de bioquímica para mostrarles la importancia de estas biomoléculas. Entonces, con ADN es lo que íbamos a ver. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con lo que acabo de mostrar? ¿Ninguna? Creo que no, profe. No. Ok. Bueno.
La clase era a las 4:10, ya me pasé un poquito. Bueno, les comento que la próxima semana tienen su prueba. Es mediante el Teams, son creo que 10 preguntas. ¿De qué vienen esas preguntas? Características de los seres vivos y de las biomoléculas. Ya les mostré ejemplos, les di ejemplos de monosacáridos, de disacáridos, de polisacáridos, de funciones de las enzimas, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a evaluar la siguiente semana. Probablemente el miércoles, así que el martes voy a ver voy a iniciar con el tema de célula. El martes veo el tema de célula y el miércoles evaluamos la actividad. Son 10 preguntas, así que serían pues como 20 minutos la actividad o 30 minutos. Y si nos da tiempo, continuamos con el tema de célula. ¿De acuerdo? Entonces vayan estudiando, vayan sacando ejemplos de las características de los seres vivos y también ejemplos pues de las proteínas. Les di ejemplos de proteínas, vaya investigando un poquito más, les dije cómo están formadas por aminoácidos, etc. Muy bien, chicos, pues si no tienen alguna pregunta, pueden revisar en lo que queda de este medio módulo de manera asíncrona, trabajar organizando lo que vendría siendo el tema de biomoléculas. La siguiente semana ya es su actividad. Entonces nos vemos, jóvenes, que tengan buena tarde. Sí, dime. Entonces, ¿el próximo miércoles va a ser ya fijo o todavía nos va a decir? No, ya fijo, va a ser su actividad. Ok, maestra, gracias. Sí. Bueno, sí, para aprovechar el martes con todo el tema de célula y pues también ustedes que puedan aprovechar a estudiar y ya el miércoles es la actividad. Va a ser mediante el Teams, se conectan, yo les mando el link y van a tener un tiempo para hacer la actividad. Bueno, chicos, nos vemos entonces, que tengan bonita tarde. Gracias, profe. Hasta luego, Adiós, maestro, gracias. De todos modos queda grabado, ¿ah? Espero que estén viendo las grabaciones.